Esta es una invitación que estamos haciendo el Centro de Estudios en Ciencias y Humanidades y la Universidad Nacional de Colombia. Hemos titulado esta charla, como suele pasar con Juan Carlos, pues puede que coja otros horizontes, pero le hemos titulado Populismo en tiempos difíciles. Nos basamos en una muy famosa clase que Juan Carlos dio hace algunos años, pero también en la preocupación que tenemos por lo que está pasando en Latinoamérica, bueno, y en el mundo de alguna manera, con este fenómeno del populismo, ¿sí? No necesariamente un populismo de derechas, pero que sí pende bastante hacia ese lado. Entonces, bueno, pues la intención es que esté con ustedes Juan Carlos. Juan Carlos es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en ciencia política de la Universidad de Heidelberg, ha sido asesor de varios gobiernos, no solamente europeos, sino latinoamericanos también. Y ustedes saben que es el cofundador de Podemos, que empieza como un movimiento de indignados el 15 de marzo del 2012, de mayo del 2012, y sigue siendo, a pesar de no estar en la directiva de Podemos, sigue siendo el asesor y quien tira la línea política del movimiento. Más allá de todo eso, Juan Carlos es un académico, ese es como el eje de la invitación que hicimos. Es un hombre que reflexiona constantemente, ustedes saben, es un hombre que tiene más de 15 libros, un bestseller que es curso de ciencia política para gente decente, urgente para gente decente. Creo que son 13 ediciones en España. No hay tanta gente decente. Y en Colombia ya vamos para la tercera, si no me equivoco. Y bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche y los dejo con Juan Carlos Monedero. Tiempos peligrosos. Y no le falta verdad a quien buscó el título de esta charla. Esta mañana, aquí en Medellín, aprovechando la lluvia enfadada de la 1:35 y también el anonimato que brinda, he ido con un buen amigo, mitad cura, mitad pedagogo y el otro tercio guerrillero, y no hagan ustedes cuentas, porque ya sé que 2 mitades y 1/3 suman más de 1, pero estamos en la patria de García Márquez. Fuimos, decía, esta mañana al Hueco, el peligroso centro comercial de Medellín, que para la clase media antioqueña forma parte del juego de una vida peligrosa. Esperaba encontrar allí ungüentos mágicos, como por ejemplo lágrimas secas de bruja caribe o placentas de pichón viudo, que son necesarios, me enseñaron los nigromantes allá en Madrid, para los conjuros amorosos. Me habían hablado del mercado como un lugar de frontera, sin ley, como esos pueblos mineros en el arranque de los Estados Unidos. Tenía en la cabeza también el mercado de Tepito, en Ciudad de México, donde los narcos pueden comprar de todo, hasta mariachis, y los espías del Mossad aprenden de las Adelitas los secretos de la Guerra Fría y también los de la que es menos fría. Bueno, el caso es que pensaba esta mañana encontrar allí jorobas, por supuesto impares, de dromedarios o en su defecto cuernos de leche de unicornios políglotas, qué duda cabe. Estaba convencido de que iba a salir del mercado con marcas de navaja en el costado o bien con pociones maravillosas para enamorar a sirenas varadas. Pero con mis gafas europeas, de una patria ahora mismo en plena pelea, he visto productos repetidos por China y por la globalización, presentados en puestos también repetidos, como si fueran dunas de arena de muchos colores. También he visto esta mañana en el Hueco prostitutas de 14 años ofreciéndose delante del furgón de la policía. He visto campesinas emigradas a la ciudad, sin tierra, con los ojos a media asta por la droga. He visto ancianos envejecidos más por el alcohol que por la edad, blasfemando por una botella rota a los pies de una estatua oronda
de Botero. En el reflejo de un cristal he visto un noticiero con campesinos colombianos asesinados por la policía y delegados de la ONU disparados por la misma policía, disparados como si fueran campesinos colombianos. He visto en un periódico arrugado en el suelo noticias del despertar de la bestia fascista en mi país, en España, y noticias de un tiroteo terrible en Estados Unidos, y noticias del cuerpo troceado de una periodista que he imaginado al pie del muro enorme que un loco con un flequillo que debiera ser delito está levantando en la frontera con México. Y de pronto la lluvia esta mañana ha cesado. Y he pensado mientras retiraban los toldos negros de los puestos del Hueco, en los tifones, en los huracanes, en los terremotos, en la sequía, y en todos nosotros los que estábamos allí esta mañana comprando cosas que no nos hacían falta. Y entonces he pensado, es verdad, sí que está peligroso el mundo. Y quien le ha puesto nombre a esta charla tenía la razón de su parte. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Gracias, Edgar. Gracias, el Mono. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros por estar aquí hoy. Populismo en tiempos peligrosos. Quiero enfrentar esta charla para trabajar. Quiero compartir reflexiones, pero desde una perspectiva no de quien viene a contarles cosas y que simplemente piensa que allá abajo están espectadores pasivos, sino que quiero darles herramientas para que podamos pensar un mundo que es peligroso, para que no seamos otra vez los de siempre, las víctimas de esta confusión. Decía Albert Camus que para que un pensamiento cambie el mundo, primero tiene que cambiarle la vida a quien lo concibe. Es decir, ese pensamiento tiene que convertirse en un ejemplo. Y hoy no es mal día, hoy que nos acordamos del Che Guevara para pensar esto. Pero no hay que olvidar que esta coherencia está reservada para los que quieren cambiar las cosas. No olviden ustedes que el pensamiento crítico es un pensamiento difícil. La diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento conservador es que es mucho más complicado hacer pensamiento crítico. En primer lugar, la gente que hace pensamiento normal se enfada contigo y dice, ¿qué pasa? ¿Que te crees mejor que nosotros? En segundo lugar, en el momento en que haces pensamiento crítico, estás como afeando el mundo que existe. En tercer lugar, tienes que irte a buscar en el pasado cuando lo que pudo ser dejó de ser. Es decir, tienes que hacer una tarea de arqueólogo. Y al final tienes que además intentar encontrar si eso que tú planteas que pudo ser y no fue es mejor que lo que existe. Al final tienes que trabajar mucho más, enfadas a la gente y pones en cuestión el statu quo. Y por tanto no es extraño que haya mucha más gente que hace pensamiento normal a gente que hace pensamiento crítico. El liberalismo y la democracia han sido dos grandes teorías políticas de nuestros países enfrentadas. El liberalismo, una manera de pensamiento basada en el individuo, basada en la división de poderes, basada en el pluralismo, basada en la propiedad privada, nunca creyó en que lo que defendía para su grupo fuera válido para el conjunto de las personas. John Locke, al tiempo que escribía, diciendo el rey nos trata como esclavos, él mismo tenía plantaciones de esclavos. Cánovas del Castillo, el gran liberal por excelencia de España, estaba en contra del sufragio universal, con un criterio bastante sensato. Decía, si los pobres son más que los ricos, si a los pobres les damos el voto, van a votar en contra de nosotros. No había leído todavía a Luis Napoleón Bonaparte, que había dicho no. Le vamos a dar el voto a los pobres y van a votarnos a nosotros. Así que encima van a estar más contentos. El pensamiento democrático, a diferencia del pensamiento liberal, no se basa en el individuo, sino que se basa en lo común, en lo colectivo. Tiene como ideas la justicia y tiene como idea la redistribución de las ventajas de la vida social. Y por eso el pensamiento liberal y el pensamiento democrático han estado enfrentados constantemente. Pero de esa confrontación, sobre todo a partir de que la clase obrera se fue juntando, fue siendo capaz de que el liberalismo se fuera haciendo democrático y que la democracia se fuera haciendo liberal. Fíjense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda se hace liberal, en la medida en que renuncia al asalto al Palacio de Invierno y asume que la vía para lograr transformaciones es alcanzando el poder a través de vías electorales. ¿Cuál es el problema si hemos llegado a
un espacio donde la democracia se ha hecho liberal y el liberalismo se ha hecho democrático. Bueno, pues el problema que tenemos es que el liberalismo, pensado por una minoría, es decir, por la burguesía como clase en ascenso, tiene una ventaja que no tiene quienes soportan la teoría democrática. Y es lo que un autor, Norbert Lechner, un autor que hay que rescatar porque era del pensamiento más rico latinoamericano, llamó la minoría consistente. Es decir, la capacidad que tienen las minorías de convertirse en elementos consistentes y, por tanto, con la capacidad, aunque sean una minoría, de frenar los impulsos de la mayoría. Cuando en 1848 Marx y Engels llaman al Estado moderno representativo, están señalando un problema estructural del Estado. Y es que siempre va a haber una minoría que va a mandar sobre el conjunto de la gente. Y esa condición representativa del Estado, de cualquier Estado, el colombiano, el español, el norteamericano, hace que si hay una minoría capaz de hacerse consistente, va a tener una herramienta poderosísima para mandar a la mayoría. Esta condición de la minoría consistente hace que el liberalismo, incluso cuando está mestizado por la democracia, esté haciéndose consistente. Repito, incluso cuando nuestras sociedades están funcionando bien, porque se están redistribuyendo en nombre de la democracia los bienes de la vida colectiva, esa minoría va construyendo su propio músculo. Van haciéndose cada vez más consistentes. ¿Para qué? Para que cuando llegan las crisis, y como vivimos en sociedades capitalistas, siempre vienen las crisis, esa minoría consistente tenga la posibilidad de poner en marcha mecanismos para dejar de lado todo lo que tiene que ver con la democracia y no perder por ello el poder. Hay una de las cosas que planteó Marx que son absolutamente indudables, y es que el capitalismo es un sistema que funciona con crisis cíclicas. Las últimas afectaron a todo el planeta. La crisis de 1870-90, la crisis de 1929, la crisis de 1973 y la crisis de 2007-2008. ¿Por qué es muy importante esto? Porque cada vez que hay crisis, piensen ustedes esto, cada vez que hay crisis, la minoría renuncia a la democracia y articula nuestros países sobre los principios supuestamente liberales, pero que benefician a la minoría. ¿Cuáles son las estrategias en cada crisis que esa minoría consistente pone en marcha? En primer lugar, dicen que no se pueden hacer las cosas de manera diferente. Cuando hay una crisis económica y tienen que echar por la borda, por ejemplo, la redistribución de la renta, los salarios decentes, los puestos de trabajo decentes, la enseñanza pública, la educación pública, cuando tienen que renunciar a todo eso, necesitan justificarlo. Es lo que se plantea en Matrix, en la película que nos gustaba. Es decir, cuando nos quieren sacar los señores Smith el jugo vital, si lo hacen por la fuerza no nos gusta, pero si nos engañan construyéndonos una matriz, entonces resulta mucho más rentable. Bien, pues el primer elemento es construir una matriz donde nosotros pensemos el there is no alternative de Margaret Thatcher, es decir, no es posible cambiar las cosas. Y ahí aparece algo que decirlo en un ámbito universitario es importante, en un ámbito académico. Los intelectuales son esenciales para convencer a la mayoría de que no es posible el cambio. Por eso Antonio Gramsci, uno de los pensadores más relevantes del marxismo en el siglo XX y de los que nos van a marcar todavía mucha impronta en el siglo XXI, porque eran heterodoxos. Nos van a interesar muy poquito los ortodoxos, muy poquito. En cambio, los heterodoxos llegan al siglo XXI llenos de fuerza. Ahí está Walter Benjamin, ahí está, por supuesto, Antonio Gramsci. Gramsci decía que los intelectuales son esenciales para mantener la hegemonía del poder. ¿Cómo es posible que una minoría sea capaz de convencer a una mayoría? Bueno, pues sobre todo porque gozan del apoyo de los intelectuales. En cualquiera de sus vertientes, los intelectuales de las escuelas, los intelectuales de la universidad, los intelectuales de la iglesia o los intelectuales actualmente de los medios de comunicación. Seguramente ustedes se habrán preguntado cómo es posible que Obama perdiera aquella votación donde se iba a dar seguridad social, es decir, educación pública a el conjunto de los norteamericanos, en un país donde los pobres no tienen acceso a la salud, donde una persona de repente tiene un problema de salud y se empobrece porque sufragar los gastos de una operación o de una estancia en el hospital son absolutamente imposibles, ¿no?,
más allá de que nos guste el Dr. House. Es decir, la realidad de la sanidad norteamericana es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría votara contra una seguridad social para el conjunto de la ciudadanía? Bueno, porque la minoría consistente convenció a la mayoría de que una seguridad social o una sanidad pública implicaba un big government, es decir, un gran gobierno, es decir, el comunismo, es decir, el fin de las libertades. Y las mayorías se dejaron engañar por esos discursos, por esos dispositivos intelectuales que les convencieron de que lo que beneficiaba a las minorías era bueno también para las mayorías. Por tanto, el primer elemento en las crisis que va a hacer el sistema para despojarse de las condiciones democráticas es convencernos de que no hay alternativa. Insisto, el papel de los intelectuales ahí es esencial. Y por eso el conjunto de los intelectuales suelen ser intelectuales al servicio del sistema. No solamente por lo que les decía al principio, de que ir contra el sistema es mucho más complicado, sino precisamente porque estar a favor del sistema está bien remunerado. Lo sabemos en la ciencia social. Cuando criticas el mainstream, te dicen que haces ideología. Pero si defiendes estupideces como que si abres las fronteras van a aumentar las exportaciones, que es una estupidez, te pueden dar un premio Nobel de Economía. De la misma manera que si te dicen que si bajas los salarios a los trabajadores va a aumentar el empleo. Esa estupidez también tiene premios Nobel de Economía. O estupideces como que bajar los impuestos a los ricos genera mayor inversión. Esa estupidez tiene premios Nobel de Economía. Y por tanto, ya digo, esa primera parte es muy esencial. Y Gramsci se dio cuenta de que era muy difícil cambiar las cosas si no conquistábamos antes cambios en la manera de pensar. Y por eso Gramsci decía, cuidado con asaltar el Palacio de Invierno. A veces en las revoluciones no hay más remedio que tomar el poder, pero cuidado porque tú puedes tomar el poder y si no hay un cambio de conciencia, eso se puede quedar absolutamente en nada. No vas a poder mantener esa posición. Y por eso él planteaba que frente a esa guerra de movimientos había que hacer una guerra de trincheras, es decir, lograr espacios y en esos espacios ser capaz de construir una manera diferente de entender las cosas. Bueno, el poder, cuando quiere convencernos de la bondad de los intereses de la minoría, aparte de convencernos de que no hay alternativa, tiene otra estrategia, que es hacer grandes coaliciones. Y de repente la gente que votaba a un partido más o menos de izquierda y a un partido más o menos de derecha, se juntan los dos y de alguna manera te dicen, es que eso es lo que hay. Es lo que ha pasado en Alemania con el Partido Socialista juntándose con el Partido Conservador de Angela Merkel. Y es lo que ha pasado en mi país, en España, con el Partido Socialista apoyando el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Este que apalea, ¿no?, en Cataluña a la gente porque quiere votar. La gran coalición, dense ustedes cuenta, es una suerte de santa alianza. Es decir, se juntan los dos grandes partidos, sobre todo porque te dicen la patria está en peligro. Y tienen que inventarse un enemigo que justifique por qué tienes que, de alguna manera, suspender tu voluntad de votar algo diferente y tienes que votar, ya digo, a esa gran coalición. El tercer elemento que tiene el sistema es directamente la violencia, el autoritarismo. Es decir, poner en marcha mecanismos de castigo. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que se está generalizando. Toda la idea del securitarismo, es decir, de la suspensión de los derechos y libertades de nuestras constituciones y su sustitución por elementos de violencia donde la libertad de reunión, la libertad de expresión van viéndose quebradas, está ocurriendo en todos nuestros países. Lo que necesitan ellos es construir un enemigo. En España el enemigo están siendo los inmigrantes, que resulta que todos son terroristas, o ahora que España se rompe, ¿no? Y de repente cualquiera que proteste, ahora mismo en España, además de la discusión que hay en Cataluña, hay una discusión muy fuerte en una región del Levante que es Murcia, donde está pasando un tren de alta velocidad, que son trenes carísimos, que solamente los pueden usar ejecutivos y gente con dinero, y les parte la ciudad en dos. Y está la gente en la calle protestando. ¿Qué dice el poder? Que son terroristas. Son abuelos, que si les cortan la ciudad no pueden pasar al otro lado, ni a comprar. Pero les dice el poder que son terroristas. O aquí a los campesinos que asesinan. Fijémonos cómo el poder construye siempre mentiras que son plausibles, que son creíbles para la ciudadanía. No, han matado a unos campesinos, no, son una facción disidente de las FARC. Es decir, son mentiras inteligentes, porque son mentiras que hay gente que las va a creer. Y por tanto,
en este elemento de autoritarismo hay detrás leyes que están diciendo que si tú no castigas los cortes de ruta, si tú no castigas las huelgas, si tú no castigas las manifestaciones, si tú no castigas que grabes a un policía que está matando a alguien, resulta que eres un enemigo de la democracia. Es decir, que acaban con la democracia en nombre de la democracia. Es lo que un autor italiano, Luigi Ferrajoli, llama la desconstitucionalización de nuestras constituciones. Nuestras constituciones que nacen principalmente por el Estado de Derecho, es decir, por la división de poderes, por las garantías ciudadanas, por la libertad de expresión, de reunión, de movimientos, la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia. Todo eso a día de hoy está prácticamente sobrepasado por la voluntad de gobiernos securitarios y también por el desarrollo tecnológico. Es muy fascinante que cuando en Spotify escogen tus canciones, dices, ¿cómo sabe Spotify lo que me gusta? Bueno, pues si Spotify sabe lo que te gusta, imagínate lo que sabe la CIA de lo que te gusta. Es decir, que le estamos dando, supuestamente con cosas que creemos que son gratis, les estamos dando muchísima información. En la información a día de hoy es lo que nos cobran con esos servicios que supuestamente son gratuitos, sea Facebook, sea WhatsApp, sea cualquiera Twitter o cualquiera de estos elementos. Bien. Fíjese lo que les he planteado. El sistema capitalista tiene siempre crisis y cuando hay crisis, la política renuncia a la parte democrática y se queda con la parte liberal. Y he planteado que sus respuestas son decirnos que no hay alternativa, que hay que asumirlo así, hacer grandes coaliciones o reforzar la parte violenta. Pero hay una cuarta. La cuarta es el populismo de derechas. ¿Qué es el populismo de derechas? El populismo de derechas son insiders que nos convencen de que son outsiders. Es decir, un millonario que le va a solventar el problema a los pobres. Y los pobres, como idiotas, van y le votan. Fíjense ustedes qué relevante, que es un nuevo cambio de época. Ya no son los poderes económicos que compran a políticos para que le hagan su trabajo, sino que ya son directamente los millonarios los que entran en política. Es decir, banqueros metidos en política o millonarios metidos en política. Donald Trump, Macron en Francia, Temer en Brasil, Macri en Argentina. Y aquí hay un elemento muy importante. Y esto creo que es de lo más relevante que quería compartir con ustedes hoy. En este populismo de derechas, es decir, en esta apelación por parte de un líder a las mayorías, como si fuera el único elemento para salvar la situación de crisis, hay un elemento siempre que está encima de la mesa, que es la propuesta de dirigir nuestros países como si fueran empresas. Es decir, la gran propuesta del modelo populista de derechas, que se basa en lo que llamamos neoliberalismo, ahora contamos qué es que van a dirigir nuestros países como si fueran empresas. Y por eso la gente confía en presidentes que han sido exitosos a la hora de gestionar sus empresas. Sea la Coca-Cola con Fox, aunque luego hundiera México, o sea, como digo, estas personas que han tenido éxito en su desarrollo económico y que su promesa es, con lo terrible que tiene esto, su promesa es gestionar nuestros países como gestionarían una empresa, con un problema muy de fondo, y es que lo que no es rentable desaparece. Cuando tú estás dirigiéndote a ciudadanos y ciudadanas, todos valemos lo mismo, porque todos somos, en ese sentido, individuos reconocidos por el Estado como sujetos de derechos. Pero si en vez de ser un ciudadano eres un cliente, vales en la medida en que tengas un espacio en el mercado, en concreto que se trate. Y por tanto, todas las teorías del management, todas las teorías de la gestión pública, que dejan de hablar de ciudadanos y empiezan a hablar de clientes, es una manera de convencernos a nosotros mismos de que si no somos rentables, no tenemos nuestro espacio en la sociedad. Que estás desempleado, pues es tu culpa por no haber estudiado chino mandarín en Internet a las 5 de la madrugada, perezoso, que eres un perezoso. En Estados Unidos no hay pobres, en Estados Unidos hay losers. Y no es lo mismo ser un pobre que ser un loser. Porque si eres un pobre, puedes echarle la culpa al sistema de tu situación. En cambio, si eres un loser, eres tú el responsable de no haber sido capaz
de ser rentable en alguno de los mercados de nuestra sociedad. Fíjense ustedes que este populismo de derechas en todos nuestros países maneja las mismas cosas, ¿eh? Gestionar Colombia, España, Italia, Estados Unidos como si fuera una empresa. En segundo lugar, siempre hay una recuperación de un nacionalismo conservador, de un nacionalismo que siempre necesita un enemigo externo para cobrar sentido. Aquí, qué útil es Venezuela, ¿no? Qué bien viene. Es decir, es un nacionalismo conservador que necesita, ya digo, confrontar para encontrar su espacio. Es nostálgico y es reactivo. Todos los países que dicen we first, ¿no? O sea, nosotros primero, Inglaterra primero, Francia primero, necesitan construir a los inmigrantes como enemigos. Como si en Europa no nos hubieran construido los inmigrantes. Como si en Estados Unidos no lo hubieran construido los inmigrantes. Y de repente ahora la inmigración se convierte en el que pone en peligro nuestros valores. Si uno mira la Comuna de París de 1871, que es el corazón de los derechos en Europa, fueron derechos exigidos por inmigrantes, que desde esa exigencia se extendieron al conjunto de los franceses. Si uno mira la historia realmente, y por eso es tan importante, y por eso necesitan quitar de nuestros libros la historia y de nuestros currículum universitarios, porque si no conoces tu historia, no tienes herramientas para entender las cosas. Fijaos que antes, o fíjense que antes, el truco era que la historia te la construyeran desde fuera, que el mejor libro de historia de Colombia era uno que te hacían en Oxford, y ahí funcionaba realmente aquello que planteaba Galeano recogiendo un proverbio africano: en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Y por tanto nos explicaban, y lo digo yo, que en España había hispanistas. Que los hispanistas eran gente que te explicaban desde fuera. Y los departamentos de asuntos exteriores de Francia, de Inglaterra, de Alemania, miraban a España desde las lecturas que esos profesores hacían de España, no desde la lectura que España tenía de sí misma. Y ocurre lo mismo, por supuesto, en el caso de Colombia. Bien, fíjese que esta reclamación de gestionar nuestros países como una empresa lo acaba de decir Erdogan en Turquía. Y fíjese qué curioso, puede ser profundamente reaccionario, puede ser profundamente conservador, darle marcha atrás en la rueda de la historia a los derechos civiles, y eso no es incompatible con el modelo neoliberal. De repente, como no pones en cuestión el modelo neoliberal, da igual la barbaridad que hagas. Es más peligrosa Venezuela que Turquía o que China. Lo importante es que no quiebres los principios económicos neoliberales, que no quiebres esa idea de que los capitales y las mercancías tienen que poder circular por el mundo, no las personas. No pongas ningún tipo de freno a la Organización Mundial del Comercio. No pongas ningún tipo de freno al GATT. No pongas ningún tipo de cuestionamiento a los mandatos financieros internacionales. No pongas en cuestión el FIAD y no pongas en cuestión estos mecanismos de arbitraje internacional privatizados. Porque si haces eso, entonces eres un Estado canalla. Entonces eres un peligro. Pero si haces como Arabia Saudí, que ejecutas a 16 chavales por la primavera árabe, no pasa nada. Eres uno de los nuestros y te abrazo. Con esa hipocresía brutal que tiene el sistema. Hay un elemento muy importante, y es que este modelo neoliberal genera una profunda inseguridad y nos genera autodestrucción en nuestros países. ¿Y saben ustedes qué es lo terrible? Que esa inseguridad que tenemos y esa autodestrucción genera que queramos más neoliberalismo. Que resulta que la gente tiene más miedo por la inseguridad laboral. Lo que hay que hacer es apretar más las cuestiones securitarias. Es decir, los fracasos del propio modelo neoliberal se ven solventados con más medicina de la misma que nos está matando. Y por eso, en todos nuestros países, la respuesta a los fracasos del modelo neoliberal es más neoliberalismo. Hay un elemento terrible que les invito a que le den un par de vueltas. Y es que este populismo de derechas, es decir, estos insiders que aparentan ser outsiders, estas minorías
que siempre están a favor del poder económico, pero que hablan en nombre de las mayorías. Es Hitler, que por la mañana agitaba los problemas del Tratado de Versalles, pero por la noche se reunía con Thyssen, con Krupp, con los grandes empresarios. Fíjense ustedes que este populismo de derechas, que insisto, existe desde finales del siglo XIX, emerge en los años 30, emerge en los años 70 y vuelve a emerger ahora, este populismo de derechas, siempre está al servicio del poder que le corresponda al capitalismo en ese momento histórico. Que en un momento dado el poder capitalista lo tienen los grandes empresarios, pues me reúno con los grandes empresarios. Ahora, ¿quién tiene el poder económico? Los sectores financieros. ¿Quién está detrás de este populismo de derechas? Pues los sectores financieros. En España, el populismo de derechas lo ha representado una fuerza política, Ciudadanos, que nació justo después de que el presidente de uno de los bancos más importantes de España, el Banco Sabadell, dijese: necesitamos un Podemos de derechas. Es decir, necesitamos un insider que parezca un outsider. Y por tanto, ¿y quién es el presidente de Ciudadanos? Un banquero. En este caso, un banquero pobre. Pero un banquero, ¿no? Que es Albert Rivera. Bueno, un par de ideas importantes, porque hay que saber de dónde viene todo esto. Les decía que si uno no es capaz de analizar cuál ha sido el desarrollo que nos ha traído aquí, si uno no es capaz de mirar atrás y ver los pasos, no vamos a ningún lado. Y hay que entender algo que la última vez que estuve aquí lo planteé. Y siempre que me reúno con fuerzas políticas en Colombia, se lo planteo. No queriendo tener razón, sino que es el diagnóstico que yo hice, que hicimos un grupo de profesores cuando pusimos en marcha la aventura de Podemos. Y es asumir que teníamos que reinventarnos. Yo me acordaba de Prince, que ahora se llama, bueno, ahora ya no se llama de una manera, pero se llamaba el artista antaño llamado Prince, ¿no? Entonces, yo siempre he estado preocupado por reconstruir el espacio antaño llamado izquierda. No me interesa tanto recuperar la izquierda porque ya no sé qué es la izquierda. De izquierda es Olof Palme, Felipe González, los partidos comunistas, las FARC, gente que no respeta el medio ambiente, gente que golpea a las mujeres. Es muy complicado saber qué es ser de izquierdas hoy en día. En cambio, el espacio de la emancipación, todos sabemos cuál es. Todos sabemos quiénes están arriba y quiénes están abajo. Y si es verdad que hay una recuperación de la clase social, lo estamos viendo, hay una recuperación de la clase social, al menos en el discurso, es verdad que es muy complicado entenderlo, porque, por ejemplo, una parte de la clase obrera en Europa está votando a la extrema derecha. Está creyéndose este mensaje de los populistas de derechas. Bien, en los años 70 es el diagnóstico que nosotros hicimos, hubo una gran derrota de la izquierda clásica. Creo que lo he contado alguna vez, hay una expresión que es muy cara a mi corazón, de la guerra española, que no es la guerra civil. La llamada guerra civil española es un nombre tramposo, porque fue una guerra europea. Franco ganó la guerra con la ayuda de Mussolini y de Hitler. Si no, nunca hubiera ganado la guerra. Y por tanto no era una guerra entre españoles, era una guerra entre españoles pero con potencias extranjeras apoyando a que esa guerra tuviera un determinado resultado. Resulta que decía que en los años 70 la izquierda clásica, la izquierda que se había articulado desde después de la Segunda Guerra Mundial, es derrotada. Y ese grito de la guerra española del no pasarán se convierte en un sarcasmo, porque pasaron. Pasaron y se quedaron 40 años. Y no solamente pasaron y se quedaron 40 años, sino que construyeron hegemonía. En los años 70, el modelo keynesiano fracasa. La curva de Phillips, que era la que intercambiaba, esa curva que era así, entre paro e inflación, podías tener un paro muy alto y una inflación muy baja, o una inflación muy alta y un paro muy bajo. Y de repente en los años 70 suben al tiempo la inflación y el desempleo. Y hay que inventar una nueva palabra, estanflación. Hay estancamiento e inflación. Y es cuando de repente surge Hayek, Milton Friedman, y dicen, es nuestro momento.
vamos a hacer nuestras propuestas. Es cuando el neoliberalismo cobra su apogeo. No es extraño que en el año 74, después de la crisis del 73, que se da por enterrado el modelo keynesiano, la intervención socialista del Estado en la economía, ¿a quién le dan el Premio Nobel de Economía? Es que es como... ¿Cuál es el planteamiento del modelo neoliberal? El modelo neoliberal tenemos que pensarlo en dos grandes planos. En un plano económico que plantea una lucha contra la inflación y plantea estos elementos que antes decía, ¿no? Básicamente, el modelo neoliberal plantea tres cosas que las han escuchado ustedes 1000 veces. Apertura de fronteras, es decir, abre las fronteras para que estés conectado al capitalismo global. Se lo dijeron a México. Abrieron las fronteras para establecer maquilas y ahora le ponen el muro. ¿Sabes cómo? El segundo elemento, aparte de abrir fronteras, es decir, es que abrir fronteras es lo que le dijeron a Saddam Hussein antes de tomar Bagdad. Elimina las baterías antiaéreas, le dicen, como una negociación. Entonces te vamos a tratar mejor. Y va y suspende las baterías antiaéreas y, claro, entran los marines y arrasan con todo, ¿no? De alguna manera te dicen, desactiva tus aranceles, que te va a ir mejor. El segundo elemento que te dice el modelo neoliberal desde la economía es, vende todos los bienes públicos, privatiza. Privatiza el agua, la sanidad, la educación, la universidad, privatiza todo, que te va a ir mejor. Y el tercer elemento que te plantean es, desregula todo lo que hayas regulado que tenga que ver con la economía. Desregula el mundo laboral, desregula el movimiento de capitales, desregula a los bancos. Esos tres elementos económicos del neoliberalismo, tenemos que pensarlos y esto es esencial que lo entendamos, con otro elemento que para mí es central. Y es entender que el modelo neoliberal es un sentido común, es una manera de estar en el mundo, que es una idea muy de Foucault, ¿no? Yo siempre cuento a mis alumnos el primer día de clase lo que contestó Unamuno, a un periodista que le dijo, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Hablamos del modelo neoliberal y tenemos que saber de qué estamos hablando. Y me gusta mucho la definición de Foucault, cuando dice que una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nos comportamos como si fuéramos empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde vivimos la vida como si fuéramos individuos aislados, en competencia todos contra todos, y todo lo que hacemos todos los días es invertir en nosotros mismos, como si fuéramos una empresa que tiene que competir en el mundo bélico, ¿no? de la lucha de todos contra todos. Creo que es muy importante que todo esto es posible, este nuevo sentido común, porque nos robaron las palabras. ¿Qué dijo Thatcher? Que estaba haciendo la revolución conservadora. Y robó la palabra revolución. Y dijo que realmente los que iban con la historia eran ellos, mientras que la izquierda lo que quería era conservar el Estado social. Por tanto, decía Thatcher, somos los revolucionarios. Y la izquierda ve cómo le robaban las palabras. Cómo le iban cambiando a través del lenguaje las cosas que explicaban el mundo. Lo que decía antes. Si tú eres, un ejemplo que siempre me ha parecido terrible, si hay alguien en Colombia que es un desechable, ¿qué más da que se muera? Porque si ya es un desechable, lo desechable es lo que desechas. Si un ser humano es desechable, está ya muerto. Igual que los nazis ya habían matado a los judíos cuando les llamaban un Menschen, cuando les llamaban no humanos, ya estaban muertos. O cuando Franco llamaba a los republicanos la anti-España, ya estaban muertos. ¿Qué más da después que Franco fusilara a 200.000 seres humanos si ya estaban catalogados como no españoles, como enemigos de la esencia española, católica, apostólica y romana? Nos han ido robando las palabras. Hablamos del mercado laboral. ¿Somos tontos o qué? Mercado laboral. 100 años de luchas obreras para decir que los trabajadores y las trabajadoras son un mercado, como las patatas o las zanahorias.
No hay muertos, sino que hay daños colaterales en las guerras. No hay despidos, sino ajustes de plantilla. No hay recortes salariales, sino ajustes, sino lucha contra la inflación. Es decir, hay toda una construcción del lenguaje que nos ha ido dejando sin herramientas para entendernos a nosotros mismos. Otra vez Gramsci. Gramsci se dio cuenta de que era imposible construir una alternativa si no nos hacíamos poetas, si no nos hacíamos dueños del lenguaje, si no éramos capaces de definir con nuestras propias palabras lo que estaba ocurriendo. Hay un elemento que no me voy a parar ahora, pero el análisis que no hizo la izquierda de sus errores, se lo hizo la derecha. Y esto es una cosa clave. Toda la autocrítica que no te hagas te va a venir multiplicada desde las fuerzas adversarias ideológicas. Todo lo que tú no te expliques de tus propios errores te nos va a venir explicado por parte de la derecha, multiplicados, tergiversados. Y tendría que haber sido la propia izquierda la que tenía que haber entendido los errores. Tenía que haber entendido los errores del socialismo. Yo recuerdo cuando llegué a Alemania en el año 89 y veía a la gente joven en los trenes que decían "Wir wollen raus". Solamente querían que les permitieran viajar. ¿Pero qué quiere una persona joven? Pues empiernarse, viajar, tomarse unas chelas y soñar en un mundo mejor. Y si no le dejas viajar, en nombre del socialismo no les dejas viajar. Y era el pueblo en la calle diciendo "Wir sind das Volk", nosotros somos el pueblo, y "Wir wollen raus", nosotros queremos viajar, queremos salir fuera. Y fueron tan obtusos los dirigentes de la República Democrática Alemana, no dejándoles que al final se cae el muro de Berlín. Decían los griegos que los dioses, antes de hacer perder a alguien, lo cegaban, ¿no?, para que no se diera cuenta de las cosas. Tenía que haber sido la izquierda la que tenía que haber entendido que es verdad que había hecho cosas heroicas. Sacó a Rusia del feudalismo, sacó a China del feudalismo. Hizo cosas heroicas como Cuba, aguantar una islita pequeñita, aguantar los embates del imperio norteamericano. Y hay que reconocerlo, quien paró los pies a los nazis no fue el soldado Ryan. ¡Qué gran mentira! Parece que el punto de inflexión fue en el desembarco de Normandía. No es verdad, el punto de inflexión es Stalingrado. Es Stalingrado. Pero eso no aparece en ningún lado, ¿no? Aparece siempre, ya digo, el soldado Ryan, que termina con la bandera norteamericana. Es como la película esa maravillosa, ¿cómo era? Independence Day, donde uno que es como un cowboy derrota a los marcianos y al final de la película pone el pie encima del platillo volante y dice: a partir de ahora, el 4 de julio, será el Día de la Humanidad. No me jodas, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes a santos poniendo el pie encima de un platillo diciendo que a partir de ahora, el 20 de julio, será el Día de la Humanidad? En España nos reímos. Es verdad que en España tenemos, en vez de Superman, tenemos uno que se llama Super López, ¿no? Que es un dibujo, una comiquita de un oficinista que le sale todo mal, ¿no? No tenemos antihéroes en vez de héroes. Y por eso tenemos a Sabina. El socialismo cambió justicia por libertad. Eso es un disparate. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría vivir en la RDA, créanme. Esa izquierda que fusila a Roque Dalton, un poeta, porque es desobediente. La izquierda se equivocó igualmente, pensando que había que estatalizar todos los medios de producción. ¿Qué hace el Estado gestionando una peluquería? O un taller de chapa y pintura. ¡Qué estupidez! Igual que la izquierda se equivocó, ¿no?, pensando que, sobre todo desconfiando de la gente, ¿no? Bueno, quiero ir terminando. Hay un elemento esencial, decía, que es lo que no vemos, que es el neoliberalismo entendido como un sentido común. Porque la pregunta de fondo es: ¿cómo nos hemos hecho todos zombies? ¿Cómo nos hemos convertido todos nosotros en neoliberales? ¿Y por qué esto es muy importante? Por lo siguiente.
Cada vez que hay una crisis, he planteado, y eso ocurre en Colombia y ocurre igual que en España, cada vez que hay una crisis, el poder se hace más autoritario y se hace menos democrático. ¿Qué hace la gente? Protesta. Invariablemente protesta. Esto lo cuenta muy bien Karl Polanyi en un libro obligatorio, La Gran Transformación. Hay una ley también casi obligatoria del sistema capitalista. Siempre que se extiende la condición de mercancía por nuestras sociedades, hay una respuesta popular. Es decir, cada vez que nos quieren mercantilizar, protestamos. Es que es de sentido común. Cuando la gente trabaja más horas, gana menos, la vida se convierte en un sitio feo, lleno de angustia, lleno de incertidumbre. Protestas, claro que protestas. Entonces es muy importante entender cómo el sistema ha intentado, como decía antes, convencernos de que las cosas son así. ¿Cómo hemos interiorizado nosotros el mensaje? Hay 5 asuntos que les invito a que los apunten y se los reflexionen ustedes en la paz de sus hogares. El primero es la mercantilización del mundo. Creo que es muy importante salirnos de nosotros mismos y vernos desde fuera. Ser Neo en Matrix 1. Si alguno quiere ser Neo en Matrix 3, yo no se lo recomiendo, pero adelante. El mundo se ha convertido todo en una mercancía. Miren ustedes desde que se levantaron esta mañana y pregúntense qué espacios de su vida no estaban marcados por algún tipo de mercado, algún tipo de mercantilización. Estudiar, beber, comer, vestirnos, transporte, la amistad, el sexo, el deporte. Todo se ha convertido en una mercancía. Y fíjense ustedes la relación que hay entre esa mercantilización de todos los ámbitos de nuestra vida y la centralidad del capitalismo financiero. ¿Cómo puede costar un futbolista 200 millones de euros? Solamente porque la riqueza, la realidad, se ha emancipado de su precio. Porque el precio está separado totalmente de su realidad material. Y por tanto, la especulación entra en juego. Porque el capitalismo financiero es esencialmente especulativo. Todo se ha convertido en una mercancía. Y piensen en una cosa. Cuando todo es una mercancía, tenemos miedo de no ser rentables en alguno de esos mercados. Si tenemos la obligación de ser rentables en el mercado de la amistad, la gente, es una cosa que me desesperaba en Venezuela, la gente llevando una vida sin tiempo y después entrando en quirófano para estar más guapo, más guapa. Es decir, mutilándote el cuerpo para ser más rentable en el mercado de la pareja, ¿no? Un auténtico disparate. Segundo elemento muy importante, la precarización laboral. Si ustedes no tienen un puesto de trabajo fijo, están enganchados a lo que les mande su jefe. La precarización laboral nos llena de miedo. En España, tener 50 años y que te despida el jefe se convierte en un drama, porque es bastante probable que nunca vuelvas a encontrar trabajo. ¿Qué libertad van a tener ustedes si no hay una perspectiva de un trabajo que le puedan decir no a su jefe? Y uno de los elementos centrales del modelo neoliberal es que le sobran los derechos laborales. Es el corazón de la pelea que tenemos en Europa ahora mismo. Después del año 45 se extendieron los derechos sociales. ¿Por qué? Porque la derecha se había hecho fascista y fue derrotada. Y por tanto, ¿quién hace la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana, la ley fundamental de Bonn del 49? Lo hacen los antifascistas y llenan de derechos laborales. Hoy una persona joven no sabe lo que es un convenio colectivo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aparece como un derecho humano un mes de vacaciones pagado. La gente joven escucha esto y dice, ¿estás de broma? Antes, hace 40 años, en España, con un sueldo vivía una familia. Las mujeres no trabajaban, cuidaban a los hijos. Hoy, con 2 sueldos, no llegan a fin de mes. En el movimiento de los indignados había una pancarta que decía, me sobra mucho mes al final del sueldo. Es decir, le daba la vuelta
Porque es que no llegaba. La gente el día 22 ya decía, ya me lo he comido todo. ¿Ahora qué hago? ¿No? Por tanto, la precarización laboral es terrible. Un tercer elemento que les pido por favor que lo piensen. Vivimos todos en burbujas culturales. Todos. Nos hemos construido. El ejemplo máximo de la burbuja cultural es lo que está haciendo Facebook. Facebook está haciendo una selección de noticias para nosotros. Igual que Spotify te hace descubrimientos de la semana y te selecciona la música que te va a gustar, resulta que Facebook está seleccionando las noticias que te van a gustar. Y al final te está construyendo un mundo cerrado que tú vas a confundir con el mundo real. Y no es así. Esto ¿saben por qué es esencial? Porque está afectando al conjunto de nuestra vida. Por ejemplo, los medios de comunicación ya no están siendo universales, están dirigiéndose a comunidades. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Ha dicho, paso de los medios, me hago las Trump News. Hablo a los míos y les cuento mis mentiras a los míos, que me las van a comprar. Entonces, pero eso que hace Trump directamente, lo hace Facebook sin que nos demos cuenta. Nos seleccionan lo que nos gusta a nosotros. Y por tanto es como en 1984, la obra de Orwell, donde a cada uno de nosotros nos daban nuestro miedo individualizado. El poder tenía tanta fuerza como para saber qué era lo que más nos aterraba. Y eso era con lo que nos amenazaba. Bueno, pues esto es lo que hace vivir en burbujas culturales. Y eso, si se dan ustedes cuenta, vivimos en grupitos y no sabemos lo que hay fuera. No sabemos ni siquiera de dónde viene lo que comemos, el agua que bebemos, a dónde va la basura que se genera aquí en Medellín. No tenemos información de cómo viven otros grupos. ¿Por qué yo quería ir esta mañana al Hueco? Tenía curiosidad. Porque hay mucha gente ahí. O el otro día le pedí, la última vez que estuve, a Edgar que me llevara a los barrios. Un europeo viene aquí, le llevan al hotel, a la universidad, a comer a un buen restaurante y dice, qué bien se vive en Medellín. Claro, no ves a un pobre. Puedes ir al Museo de Botero, pero no vas al parque de detrás. Que es dantesco. Es dantesco. Cuarto elemento muy importante que nos hace a todos neoliberales. ¿Cómo estamos manteniendo nuestro nivel de consumo? Porque si estamos ganando menos, ¿cómo mantenemos nuestro nivel de consumo? Endeudándonos. ¿Y con quién nos estamos endeudando? Con mafiosos. Que si no devolvemos las deudas, nos parten las rodillas. Que es el sistema financiero. Que pueden poner de rodillas. Los golpes de Estado en el siglo XXI no son como en el siglo XX. No van a ver ustedes aviones bombardeando el Palacio de la Moneda, como en el 73 en Chile. No van a ver a la Wehrmacht arrancando la frontera aduanera con Polonia, como en el 39. No hace falta. Te tumbas a Grecia sin pegar un tiro. O te tumbas a Dilma Rousseff sin pegar un tiro. Y por tanto es muy importante entender que el endeudamiento está entregando la democracia a sectores a los que no le ha votado nadie. Fíjense ustedes en Cataluña. ¿Qué está siendo determinante ahora mismo? Que se están yendo las grandes empresas de Cataluña. ¿Y saben qué significa eso? Que nosotros votamos una vez cada 4 años y los bancos votan todos los jodidos días. Los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, son empresas de medios de comunicación, votan todos los jodidos días. Y nosotros, una vez cada 4 años y poquito. En cambio hay gente que vota todos los días. Ahí se quiebra la democracia. Y lo último que planteo es el miedo generalizado que produce el cambio climático y uno de los mecanismos del modelo capitalista en la crisis, que es lo que llama David Harvey el capitalismo por desposesión, es decir, invadir países y robarles sus riquezas. ¿Qué genera? Tanto el cambio climático como invadir países, que generan refugiados. ¿Refugiados que qué hacen? Pues venir a las capitales. ¿A qué? A ver este espectáculo terrible que he visto detrás del Palacio de Botero esta mañana, ¿no? De niñas prostituyéndose, de gente drogada, de gente absolutamente convertida en un inframundo que no ven los turistas. Soluciones. Creo que lo primero es partir de la derrota. Creo que hay que pensar
que la vieja izquierda clásica fue derrotada. Eso no significa, como decimos en España, tirar el niño con el agua sucia. No. Las preguntas de la Ilustración de libertad, igualdad y fraternidad están intactas, intactas. Seguimos teniendo una reclamación de libertad, de igualdad y de fraternidad, intacta. Lo que no valen son las respuestas y tenemos que inventar respuestas diferentes. Aquí es muy importante entender que si pensamos desde la derrota, creo que es esencial entender que hay cosas que tenemos que repensar y son cosas muy complicadas de repensar. La primera, los partidos políticos. Los partidos políticos son condición necesaria pero no suficiente. Yo no me imagino en el corto plazo, y fíjense ustedes una cosa que para mí es muy relevante. Antes de ayer, hace 3 días, tuve una conferencia en Madrid con la Rosa Luxemburg Stiftung, que es la fundación de la izquierda más importante porque depende de Die Linke, el partido de la izquierda alemana. Y organizaron unas jornadas y me invitaron y vino el presidente de la fundación. Yo no me lo podía creer, porque tenía la sensación de estar en el siglo XIX. Yo pensaba, está bien que te llames Rosa Luxemburgo, coño, pero lee algo más, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y a mí me da mucha rabia esa parálisis que tiene la izquierda de no ser capaz de ponerse en cuestión a sí misma para ir un poquito más adelante. Por tanto, los partidos políticos tienen que repensarse. Los partidos políticos le ocurre lo que a las universidades, lo que a los periódicos, lo que a los sindicatos, se están quedando viejitos. No es que no hagan falta universidades, periódicos y partidos políticos, pero tienen que repensarse. Y ahí, Federico, Edgar, tenemos una gran responsabilidad los profesores de ciencia política, porque tenemos que dirigir tesis en esa dirección. ¿Cuántas tesis estúpidas hay sobre inflación, sobre resultados electorales en sistemas a doble vuelta, estratificado? No me joda. Uno mira la revista española de ciencia política y dices, no me interesa un solo artículo. Y ahí detrás también está lo que siempre se ha dicho de que Maquiavelo nunca podría publicar hoy en la American Political Science Review. Dirían, no es científico. Claro, quien te dice que Maquiavelo no es científico, no sabemos su nombre y cuando se muera no se van a acordar de él ni su familia. Pero se permite el lujo de decir que Maquiavelo es que no es científico. Y estamos matematizando la ciencia política, ¿para qué? Para hacer modelos matemáticos que no sirven para un carajo. En cambio, elementos centrales que tenemos que estar pensando están subteorizados. Nadie los está explicando. Hoy le preguntaba en el hueco al compañero, ¿cuántas tesis hay explicando el funcionamiento del hueco? ¿Cómo es esa lógica del mercado informal? ¿Cómo se ha articulado? Es decir, ¿cuáles son las relaciones entre un partido político y el movimiento social? ¿Cómo se relaciona un movimiento social con el Estado? Es decir, todos esos elementos están subteorizados. Pero insisto, primer elemento, los partidos políticos tienen que repensarse. Y esto nos lleva a un asunto esencial aquí en Colombia también. Ningún partido político va a poder representar a todo el ámbito de la emancipación ni en España ni en Colombia. Yo siempre le hago un ejercicio a mis alumnos. Les enseño La Última Cena de Leonardo da Vinci, que es un cuadro renacentista donde Jesucristo está en el centro. Y el cuadro está construido para que Dios esté en el centro. La perspectiva, la mesa, que es idiota cenar así, encima, si es la última cena más, no te puedes pasar la sal, no puedes hablar. Los que están en las esquinas, la última cena debería ser pues, redonda, ¿no? Pero Leonardo se toma la licencia de decir, no, Dios tiene que estar en el centro. Le pone una ventana detrás que me genera siempre problemas cuando lo cuento en clase, porque siempre algún alumno me dice, profesor, si es la última cena, ¿por qué hay luz en la ventana? Y yo siempre contesto, porque antes cenaban más temprano. Se termina la discusión. ¿Cuántas interpretaciones tiene ese cuadro?
una. Lo mires desde donde lo mires, hay una. En cambio le digo, imaginaos que este cuadro lo pinta Picasso, o lo pinta Braque, o lo pinta Juan Gris, y lo fragmenta. ¿Cuántas interpretaciones tiene La Última Cena pintado por Picasso? Tantas como gente esté mirando el cuadro. Tanto como gente mirando el cuadro. ¿Qué ha pasado entre uno y otro? Pues se ha muerto Dios, que diría Nietzsche. Y que por tanto hay una fragmentación de la verdad que hay que construirla deliberativamente, es decir, en democracia. Y por tanto, fíjense ustedes qué importante lo que les estoy planteando. Si se ha fragmentado nuestras sociedades, si el individuo es una realidad, si como cantaba Mike Oldfield, we are islands, somos islas, ¿cómo demonios un partido político va a poder representar todo? ¿Y a dónde nos lleva esto? A pensar que si la derecha tiene la capacidad de representar esas minorías consistentes que les decía antes, la derecha no tiene problema. Porque la derecha tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Porque tienen claro cuáles son los elementos para convertirse en minoría consistente, que son casi siempre elementos económicos. Fíjense ustedes que en la globalización que se pone en marcha desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la derecha no ha tenido problemas. Ha montado el Club de Bilderberg, el Davos, la Organización Mundial del Comercio, el GATT, la trilateral, no han tenido problemas. En cambio, la izquierda, ¿qué ha hecho? Perder todas sus internacionales, entrar en crisis en todas sus internacionales. Y no tener posibilidad de saber, Colombia, cuáles son sus aliados en el resto de los países. Porque se ha quebrado eso. En cambio, la burguesía colombiana sabe perfectamente quiénes son sus aliados en Venezuela o quiénes son sus aliados en Ecuador. No tiene problema. En cambio, la izquierda o los ámbitos progresistas no saben quiénes son sus aliados en ningún lado. Por tanto, la lectura correcta, si el diagnóstico es correcto, es que tenemos que ir a frentes amplios. Que va a haber partidos políticos, donde hay gente que va a tener su comunidad en virtud de sus lecturas de la realidad y sus propuestas. Pero si esos partidos políticos que articulan su pequeña comunidad no entienden que tienen que juntarse con otros, apaga y vámonos. Que esa es la importancia que tuvo el zapatismo. ¿Qué vino el zapatismo a contarnos desde México? Que ese divorcio entre reforma, revolución y rebeldía que había atravesado el siglo XX o se supera o el pensamiento emancipador no tiene futuro porque va a estar fragmentado. Frente a las internacionales tradicionales, comunistas o socialistas, ¿qué dijo el zapatismo? Un mundo en el que quepan muchos mundos. No quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner más sillas en la mesa. Por tanto, quien esté pensando en la construcción de la alternativa en Colombia va a tener que pensar en frentes amplios. Y para hacer frentes amplios hace falta que los partidos políticos se hagan un poquito más laicos. Es decir, que si tú quieres reforzar tu partido político en frente de las diferencias con los demás partidos políticos, es probable que no puedas sentarte a discutir. Y es bastante probable que ocurra lo que nos está ocurriendo en todos nuestros países, que con un 20% de los votos está gobernando la derecha. A Trump no le ha votado más del 20% de los norteamericanos. Quizá el 25%, creo que ni llegaba. Macron no llega al 25%. Rajoy está gobernando con el 30% de los votos. Santos seguro que lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el otro 70%? Que está fragmentado. Que no se sientan. Es la vida de Brian. El Frente de Liberación Judaica odia al Frente Judaico de Liberación. Y por tanto esa fragmentación constante nos impide avanzar. Por tanto, fíjese lo que les he planteado. Frentes amplios, laicizar un poquito, fijarnos en lo que compartimos y no tanto en lo que nos diferencia. Segundo elemento importante, medios de comunicación. Si tenemos que asumir, como les vengo diciendo, que partimos de la derrota, hay que entender que nos derrotaron porque se hicieron con la construcción de hegemonía. Antes los revolucionarios iban a la sierra, hoy los revolucionarios van a los platós de televisión. ¿De dónde nace Podemos? Del movimiento de los indignados, pero de la capacidad de representar en televisión la posibilidad de liderazgos diferentes. Es decir, aprovechamos las grietas que diría Holloway en la pared para meternos en ellas
Es ese relámpago en la noche. Hay mucha noche, pero hay relámpagos. Y te cuelas en ese relámpago. ¿Por qué Podemos pudo existir? Porque había una persona como Pablo Iglesias, que era como el zorro de las películas, que le hacía la zeta al virrey Rijoso. Y los sectores populares, que estaban cansados de las mentiras de la televisión, veían a un zorro, a un gallo, que decía, a mí me representa esa persona. Y nos decían, no vayáis a la televisión. Nos regañaban. Hace unos meses fui al programa seguramente más infame desde un punto de vista intelectual de la televisión española. ¿Cuál? No, eso es Einstein en comparación con lo que yo fui. No. El programa más infecto de la televisión española es uno que se llama Sálvame. No, Salvados de Évole no, Sálvame, que es uno que va en las famosas y se dicen, te acostaste con mi primo que había estado con un torero y con una folclórica. Entonces ese programa, lleno de brumas de la filosofía alemana, condensadas, tiene un programa los sábados que es Sábado Deluxe. Es un disparate. Entonces me llamaron para ir. Y yo dije, coño, voy a ir. No va nadie, ¿eh? ¿Sabéis por qué no va nadie? Porque arriesgas mucho. El presentador es un presentador muy listo, que está acostumbrado a lidiar con las famosas y los famosos. Y llega un político y lo destroza. Entonces los políticos dicen, no. Los políticos hacen así, no van. ¿No? Entonces yo creo que conté aquí una vez que una cosa que hicimos en Podemos, hay una famosa que es muy famosa. ¿Por qué es famosa? Porque es lo que decía Bauman, que los famosos son gente que es famosa porque es conocida y son conocidos porque son famosos. No se les conoce profesión, son famosos porque salen en la tele, ¿no? Entonces hay una famosa con la cual yo tuve una discusión en Twitter y el caso es que quedé una vez con ella en un bar allí de Malasaña en Madrid. Ella quería que fuéramos a un hotel caro, pues dije, voy a tener que pagar yo. Vamos a uno más baratito, ¿no? Y además en territorio comanche. Y entonces cuando salimos, yo no sabía ni quién era, ¿no? Y cuando salimos había paparazzis. Fotos. Y 3 días después salimos ella y yo, ella que es súper famosa, Carmen Lomana y el fundador de Podemos, tomando algo. Y el titular, que demuestra la profunda inteligencia de las revistas, era, ¿quién sacó el monedero? Y una cosa profunda. ¿Pues sabéis cuál es la sorpresa? Que la revista esa vende, creo que 1 millón de ejemplares. Y entonces, ¿qué va? Es peor. Todos son referencias cultas, ¿no? No, esto se llama el ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Se llama la revista. No, una cosa. Entonces, esta señora tiene una cita de la Jet Set española. Es el roscón de Reyes del 6 de enero. En su casa, es una casa súper rica. Yo esto lo conté la otra vez que estuve aquí, creo. Una casa súper rica, entonces me invitó a ir. Y yo dije, joder, no sé si ir, no ir. Y Pablo Iglesias me dijo, Juan Carlos, eres un soldado, tienes que ir. Y yo, bueno. Y allá que fui, ¿no? Entonces era como... Es muy gracioso porque yo estaba diciendo, joder, ¿qué hago ya aquí? Estaba en una esquina todo el rato y me venían los camareros a traer comida. Me ha dicho doña Carmen que coma algo, ¿no? Tal. Y yo, no, gracias. Estaba ahí como... Y al día siguiente salió en la prensa, Monedero es muy frugal, apenas probó bocado, ¿no? El caso es que se hizo un corrillo de gente y uno me dice, pues ya que estás aquí quiero hacerte una pregunta. Una señora con estudios superiores, la más importante tratante de arte de España. Porque allí eran todos duques, nobles, empresarios. Y ya fuera de broma, yo había decidido ir porque estaban haciendo Podemos y pensaban que éramos poco menos que ogros, ¿no?
O sea, y dije, no, vamos allí que nos vean, por lo menos que nos toquen y que vean que somos gente normal, ¿no? Y esta señora me dice, bueno, ya que estoy aquí, quiero hacerte una pregunta. Digo, pregúnteme, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Yo recuerdo que le dije, mire señora, mientras el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestros planes, ¿no? Entonces viene la famosa y dice, no os metáis con mi invitado, ¿no? Y le dice la señora Esther, tú deja de defenderles, que te van a quitar esta casa. Era un casón, ¿no? Tú deja de defenderles, que te van a quitar la casa. Y digo yo, mire señora, quitarle la casa no, pero es verdad que me he acordado de Doctor Cibago y aquí pones un par de cortinitas y ahí solamente viven un par de familias. Y dice, ¿ves cómo te van a quitar la casa? Y digo, señora, que era una broma. Y dice la señora, sí, también era una broma lo de María Antonieta y mira cómo terminó, ¿no? O sea, para que veáis un poco el imaginario. Bueno, bromas aparte. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Es decir, es imposible que haya un pensamiento alternativo si no hay medios de comunicación que den mensajes alternativos. Es imposible. Y por tanto, yo creo que va siendo hora de que los partidos políticos de cambio se den cuenta de que es imposible construir un sentido común diferente. Y aquí hablaba con José Miguel esta mañana, que hay un autor esencial que es Antonio Damasio, un neurobiólogo, que él, basándose en Spinoza y en los desarrollos científicos, este es uno de los que ha descubierto las neuronas espejo, que son las neuronas que tenemos los seres humanos de imitación, ¿no? Nosotros aprendemos imitando, ¿no? Por eso uno ve que tenemos los gestos de nuestros padres, eso es imitación, ¿no? Aprendemos imitando. Entonces, Antonio Damasio plantea algo que ya sabía Galeano, ¿no? Y es que antes de llegar cualquier pensamiento al neocortes pasa por el hipotálamo. Es decir, que cualquier pensamiento es antes un sentimiento. Y que sentimos las cosas. Y que después las elaboramos racionalmente, pero las sentimos. Y plantea Damasio, que es muy importante, que la única manera de vencer a una pasión es poniendo a su lado una pasión con la misma fuerza. No se trata, como dice Hofstadter, de desacoplar las conexiones neuronales, sino de construir otras conexiones neuronales. Me explico con un ejemplo que pongo mucho que me parece muy relevante. En España hay un sector del movimiento gay que se ha hecho muy conservador, se ha hecho de derechas y vota al Partido Popular, ¿no? Un sector, no la mayoría, pero hay un sector. Y por tanto, ese sector neoliberal, igual que hay un feminismo neoliberal, hay un libro de Catherine Hakim que se llama El capital erótico. Ella es una profesora de la London School neoliberal que dice que el atractivo de las mujeres hay que convertirlo en capital. Y plantea que es un bien con el cual tú puedes negociar en el mercado, ¿no? Es esa lectura que hay también desde algún feminismo neoliberal, ¿no? Que plantea que la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Esa gente nunca, cuando le preguntas es ¿por qué ninguna prostituta quiere que su hija sea prostituta? Eso nunca te lo explican, ¿no? Pero sí que plantean que hay que mercantilizar la prostitución. Bueno, estos sectores, fíjense ustedes que creo que es un ejemplo muy gráfico, estos sectores hacen cierto algo que es el corazón del modelo neoliberal y que no ha sido mejorado por ninguna fuerza política alternativa. Me refiero que el modelo neoliberal tiene una utopía, tiene una idea de felicidad y una idea de salvación. Te dice el modelo neoliberal, cualquier sueño que tengamos nosotros, cualquiera de nosotros, nos lo convierte en un derecho, siempre y cuando asumamos mercantilizarlo. Es una pareja gay que quiere ser padre. Bueno, pues si ese es tu sueño, yo como neoliberal te lo convierto en un derecho siempre y cuando me legalices un vientre de alquiler. Siempre y cuando me legalices que yo puedo pagarle a una mujer para convertir su útero en un recipiente a mi servicio. Y esa discusión, ahora con el nombre de maternidad subrogada. Vientres de alquiler. Cuando lo llamamos vientres de alquiler, se enfadan.
porque ellos quieren colocar la matriz de maternidad subrogada, que parece que hermoso es. No, es una mujer que 9 meses lleva un niño dentro y cuando pare se lo entrega a cambio de dinero a otra persona. Y eso quieren que se legalice. Claro, fijaos, ese planteamiento es una utopía, el sueño que tengas. Sueño sexual, sueño de viajar, sueño de conocimiento, se convierte en un derecho siempre y cuando lo compres. ¿Y cuál es la promesa neoliberal? Lo único que te separa de ser un dios es que tengas dinero. Y si no tienes dinero puedes soñar. Pretty Woman. Va a venir Richard Gere y te va a sacar de detrás del Museo Botero. Ya, ¿no? Bueno, termino. La izquierda creo que tiene que replantearse también quién es el nuevo sujeto de transformación. Pensamos durante mucho tiempo que era la clase obrera. Y la clase obrera ahora está atravesada de sus propias contradicciones. Hay un libro que creo que también es obligatorio de Guy Standing que se llama Precariado. Hay que leerlo. ¿Se esté de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes que están aquí, pueden estar muchos de ustedes desempleados. Y están enfadados por estar desempleados. Pero estoy convencido de que la mayoría de ustedes no quieren tener el trabajo de sus padres. Y por tanto hay una complejidad que no existía hace 50 años. Y por tanto tenemos que preguntarnos cuál es el sujeto de cambio. ¿Van a ser los obreros, las mujeres? Nancy Fraser, una de las pensadoras más importantes, va a decir, si las mujeres no asumen el nuevo contrato social, no hay contrato social. Porque el contrato liberal, el contrato neokeynesiano y el contrato keynesiano y el contrato neoliberal lo soportaron las mujeres sobre sus espaldas. Y los hombres no dijimos nada. En el contrato keynesiano, que supuestamente beneficiaba a las sociedades, quien cubría los cuidados, quien cubría la reproducción, las mujeres. Y no aparecen en las discusiones de los sindicatos, en las discusiones de los obreros. No aparecen. En el contrato neoliberal han vuelto a ser las mujeres las que tienen que regresar al hogar, las que tienen que regresar a cuidar a la familia. Y en el nuevo contrato que hagamos, otra vez, las mujeres tienen bastantes papeletas para que les toque ser las paganas de ese nuevo contrato social. Por tanto, hay autores, y creo que lo dicen con mucha razón, Nancy Fraser es una de ellas, si las mujeres no asumen cargar sobre sus espaldas el nuevo contrato sexual que las supedita, no hay solución en nuestras sociedades. Y por tanto es verdad que las mujeres se están convirtiendo, en cuanto tienen conciencia, en un sujeto revolucionario. Lo último que tienen que repensar los partidos es el papel de los liderazgos. Si tenemos un mundo confuso, un mundo donde cuando teníamos la respuesta nos han cambiado las preguntas, un mundo donde hay muchas incertidumbres, los liderazgos en plural tienen la misión de rebajar la incertidumbre. Por tanto, o hay liderazgos que emerjan desde abajo hacia arriba, o olvídense ustedes que vamos a poder hacer la transformación. Lo ha entendido muy bien los insiders que se convierten en los insiders que se presentan como outsiders. Son grandes líderes. De hecho, las grandes empresas de marketing tienen como misión convertir en líderes a estas personas, aunque sean una escoba. En cambio, desde las fuerzas políticas alternativas tienen dificultades. Y por eso, fíjense ustedes, cuando surge un liderazgo hay que machacarlo. Lo vivimos en España. Cualquiera de los que fundamos Podemos hemos tenido 10, 12, 14 juicios. Allí no te matan como aquí, te intentan matar civilmente. Pero aquí que emerge Petro, hay que machacar a Petro. Que emerge Pedacor, hay que machacar a Pedacor. Que emerge Andrés Manuel López Obrador, hay que machacar a... Es decir, cada vez que surge un liderazgo hay que acabar con él. Evo Morales. Si uno mira, en la última campaña en Bolivia, se centró toda la campaña en el hijo de Evo Morales. Y una semana después de que se termine la campaña, salen las pruebas de ADN que no era hijo suyo. Claro. Lo venía diciendo Evo Morales, pero daba igual. Los medios de comunicación, el hijo, qué mal padre, no lo quiere reconocer, sinvergüenza. ¿Cómo va a regir los designios de Bolivia si ni siquiera quiere reconocer a su propio hijo? Y a la semana, claro, no era hijo suyo.
El tema de los liderazgos es esencial. Y el ejemplo que les pongo es Cataluña. La alcaldesa de Barcelona era una mujer que había estado liderando el movimiento social de la lucha contra los desahucios, contra la gente que le robaba en su casa. Y hay muchas fotos de Ada Colau detenida por la policía. Entonces, esos liderazgos en plural que emergen de abajo arriba, creo que es uno de los referentes que tenemos que hacer y que impugnan a los partidos políticos. Los partidos políticos están llenos de profesionales que necesitan reproducirse a sí mismos. Y nos encontramos gente que ha dado muchos pasos por muchos partidos y que se presenta como el renovador. ¿Cuántos partidos me preguntan a mí, cómo tengo que hacer para montar Podemos en Colombia? Y yo les digo que tenemos un convenio con la multinacional Bayer, que hay unas pastillas que las disuelves en el agua de tu comunidad y se hacen todos de tu partido. Algunos tienen que llegar hasta el final para ver que les estoy tomando el pelo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Podemos nace ¿de qué? Nace del movimiento de los indignados. Primero es el movimiento indignado y luego es Podemos. No es al revés. No es al revés. Bueno, y termino, de verdad. Termino de verdad. Lo planteé el otro día, cuando estuve aquí. Tenemos que inyectar a nuestra manera de entender nuestras sociedades la lógica Wikipedia. ¿En qué se diferencia Wikipedia de Twitter? Twitter es un vertedero. Les invito a que vean los comentarios a cualquier cosa que escribo yo en Twitter, ¿no? Que me dicen de todo menos bonito, ¿no? Son vertederos. En cambio, Wikipedia es la enciclopedia más importante que se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Tienen cosas en común. Las dos son gratuitas, hechas voluntariamente por individuos. ¿Qué es lo que diferencia a Twitter de Wikipedia? Que Wikipedia tiene un consejo rector. Tiene un consejo rector. Un consejo rector que, fíjense ustedes, tiene que ser capaz de garantizar que las voces son objetivas, no responden a los intereses de un particular o de una empresa o de un gobierno, pero al mismo tiempo no tiene que desalentar a los 24 millones de ciudadanos que colaboran gratuitamente en hacer esa enciclopedia. Y aquí llegamos al corazón de lo que quería compartir con ustedes. Todas las soluciones en este mundo peligroso no van a pasar por el populismo. ¿Por qué? El populismo es una respuesta al liberalismo que se despoja de lo democrático. El populismo es una respuesta a la incapacidad de los sistemas de integrar a la gente. Los populismos son un enfado cuando se frena el ascenso social. El populismo es un momento de impugnación de lo que existe. ¿Y qué es lo que existe desde hace 100 años? Democracia representativa y capitalismo. Por tanto, el populismo siempre impugna la democracia representativa y el modelo capitalista. Claro, claro. ¿Cómo se impugna? En sociedades muy fragmentadas, el modelo populista construye un nuevo pueblo. ¿Cómo demonios construyes un pueblo? Bueno, eso lo explica muy bien Ernesto Laclau. Tú trazas una línea entre el ellos y el nosotros. El ellos son los que generan los problemas y el nosotros los que sufren los problemas. ¿Cómo se hace esto? Yo ahí discrepo de Laclau. Porque Laclau plantea que hay que rebajar las demandas, hacer significantes vacíos para que todo el mundo se identifique con una demanda y para que estemos todos juntos contra los responsables de lo que nos pasa. ¿Por qué esto es una gran trampa? El ejemplo que se pone siempre es una mujer en Argentina quiere abortar en los años 30 o en los 40, quiere abortar, no le dejan en la clínica y se va allí enfadada, da un portazo y dice ¡viva Perón, cabrones! Es decir, no tiene nada que ver su demanda de querer abortar con Perón, pero ella cuelga de la percha de Perón. ¿Por qué creo que esto es una tontería de alguien que hace un análisis del peronismo desde exes y pasado el tiempo, ¿no? Creo que es mucho más interesante leer a Boaventura de Sousa Santos, que lo que plantea es que la posibilidad de sumar una mayoría alternativa pasa no por rebajar tu demanda, sino por traducir las demandas.
Y que por tanto el liderazgo no te invita a que tú hagas desaparecer tu demanda, sino que traduzcas tu demanda con las otras demandas. Que una feminista le explique a un sindicalista, que le explique a un ecologista, que le explique a un indígena, que le explique a un precario. El populismo es un momento de impugnación que va seguido, ese momento destituyente va seguido de un momento constituyente. Y eso es lo que tenemos que entender. Si te quedas solamente en el momento destituyente, es la discusión que tuvimos en Podemos. ¿Por qué? Porque si tú solamente te quedas en el momento destituyente, te va a surgir un populismo de derechas, que es bastante probable que te coma el bocadillo. ¿Por qué? Porque el populismo de derechas no le pide nada a la gente, mientras que tú, con el populismo de izquierdas, sí le quitas a la gente su tiempo y sus energías para colaborar en el cambio. Por tanto, fíjense ustedes qué importante. Hay que entender el populismo como el enfado de la gente que impugna lo que existe, es un momento destituyente, pero ahí hay que diferenciar entre lo que hace Magui Le Pen y lo que hace Podemos. ¿Por qué? Porque los dos señalamos los desempleados, los desahucios, la corrupción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Podemos le echa la culpa al modelo neoliberal, mientras que Magui Le Pen le echa la culpa a la política, a la izquierda, a los sindicatos o a los inmigrantes. Por tanto, en el momento destituyente ya hay diferencias entre el populismo de derechas y el populismo de izquierdas. Y ya, si miran ustedes el momento constituyente, las diferencias son absolutas. ¿Por qué? Porque el populismo de derechas no cambia las cosas. Es gatopardiano. Es cambiarlo todo para que todo permanezca en su sitio. Y por eso, la conclusión final de esta charla es que tenemos que entender que ya no vale la tesis 11 sobre Feuerbach. Los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Bueno, esa tesis de 11 sobre Feuerbach de Marx, hoy hay que volverla a reelaborar. Lo planteó Heidegger y luego lo recupera Zizek. O repensamos el mundo o no vamos a transformar nada. Con las armas melladas del antiguo pensamiento, olvídense ustedes. Y por eso me indigna que vas a una reunión de gente de izquierda y en la puerta están vendiendo libros de Rosa Luxemburgo o de Lenin. Si Lenin o Rosa Luxemburgo estuviera aquí, patearía el trasero de los que siguen leyendo los libros de Rosa Luxemburgo y de Lenin buscando las soluciones a lo que pasa hoy. Hoy tendríamos que estar leyendo libros sobre Big Data, sobre robotización de la economía, sobre globalización. Claro que es importante los análisis del capitalismo que hicieron nuestros mayores, pero quedarte ahí y no entender que estamos en el siglo XXI es perder todas las batallas. Y no es entender que en el siglo XXI, y esto lo ha entendido muy bien García Linera, el vicepresidente de Bolivia, todo le va a ocurrir como a la luz, que va a ser onda y partícula. Que vamos a tener que ser al mismo tiempo partido y movimiento. Que vamos a tener que ser al mismo tiempo locales y globales. Que vamos a tener que ser al mismo tiempo consumistas y ecologistas. Que vamos a tener que ser al mismo tiempo, como en Wikipedia, un grupo rector y las mayorías. Y que por tanto el reto está en entender esta lógica. Estoy haciendo una biografía política de Lorca, porque vamos a sacar un libro, y leía un verso de él esta mañana, donde él planteaba que cuando en el año 31 en España gana la Segunda República y se ponen en marcha las misiones pedagógicas para llevar la cultura al pueblo, es cuando Lorca va a montar la barraca para llevar sus obras de teatro a los sectores populares. Dice Lorca, con su magia, que necesitamos misioneros patológicos. Yo he contado muchas veces que estando por los pueblos de España, intentando hacer asociacionismo, me encontré que en todos los pueblos donde había un poquito de red social, de tejido social, era porque había habido en algunos pueblos un maestro o maestra progresista, pero sobre todo había habido un cura progresista. Un cura que había organizado a la gente para tocar la guitarra en la iglesia,
que había organizado el grupo de teatro, que había hecho las excursiones a la naturaleza, que había hecho las excursiones a los museos donde estaban. Un cura, fíjense ustedes, qué importante, que no era un cura de vanguardia, sino que era un cura de retaguardia. No era un cura que iba con los más avanzados, sino que iba con los que necesitaban más apoyo. Yo siempre cuento que cuando le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró de un pie, de un brazo y me tiró a mitad de la piscina. Y recuerdo todavía hundiéndome y viendo cómo se iba. Con todas las secuelas psicológicas que tengo desde entonces. En cambio, cuando mi madre me enseñó a montar en bicicleta, si yo iba solo, al principio te ponía las dos rueditas al lado. Luego te quitaba una ruedita. Luego te quitaba las dos rueditas, ¿no? Y si ibas solo te dejaba, pero si te ibas a caer te agarraba. Es la diferencia entre una política paternalista o una política maternalista. La política maternalista, y no es una broma, es una política sobre el principio de subsidiariedad, que ayuda a organizar a la gente. Pone los servicios del Estado a que nos organicemos, pero si nos organizamos, nos deja que hagamos lo que corresponda. Pero eso no significa estado mínimo de dejarnos a nuestra propia suerte. Por tanto, en la construcción de ese momento constituyente que tenemos que poner en marcha para dar respuesta a los grandes problemas que les he contado, en búsqueda de un nuevo sentido común, donde vamos a necesitar ser partido y movimiento, jerarquía y espontaneidad, vamos a necesitar esa autocomprensión de esos misioneros que planteaba Lorca, patológicos. Y decía él, eran gente inteligente y entonces hicieron una revista en Granada, muy vanguardista, y al mismo tiempo se inventaron una revista conservadora que habría salido supuestamente para criticar la crítica que hacían los vanguardistas, pero eran ellos mismos. Entonces, se morían de la risa, ¿no? Entonces era Lorca escribiendo poemas muy clásicos, muy conservadores, criticando a sus propios poemas, ¿no? O sea, se morían de la risa. Entonces, en uno de esos poemas decía: para hacer buena poesía, aunque sea putrefacta, versos que viven con garbo o prosas sin camelancia, es necesario, señores, ser muy de la retaguardia. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer 10 minuticos, 15 minuticos de preguntas. Vamos a rotar el micrófono, Rosita, ¿te parece? De pronto, ¿quién quiere empezar? Si quieren la de Cataluña, ya me la escribo yo aquí. A ver, ¿quién quiere empezar? Tú. Rosa, en la mitad. No, levanta bien la mano para que te vean. Juan Carlos, buenas noches. Te cuento, solo para ambientar, que me preocupa mucho una de las soluciones que dabas, que era el papel de la academia y los académicos, digamos, para plantear una solución. Estaba haciendo el doctorado en Luxemburgo y en la universidad me decían los profesores, ahora con la tesis: Santiago, es que la tesis tuya es sobre el hueco, la calle Bolívar, ahí al lado del museo. La tesis tuya no es válida para nosotros porque no es cuantitativa, no tiene datos, no tiene pensamiento positivista. Andate a una facultad de filosofía, es un doctorado en ciencia política. Y me decían eso: andate a una facultad de filosofía. No la podemos asesorar. Cuando les planteaba el por qué, me decían: es que para nosotros, digamos que poner en cuestionamiento el pensamiento neoliberal es casi que poner en cuestionamiento una política de Estado. Pues obviamente estoy hablando de Luxemburgo, un paraíso fiscal pequeño, con una economía basada solamente en el sector financiero. Pero entonces es la cooptación de la academia por el sector financiero y por el pensamiento neoliberal. Obviamente profesores con sueldos de 12.500 euros, catedráticos con hora cátedra 150 euros. Cuando intenté dar un curso, dentro de las obligaciones que en el doctorado me decían: no podés tocar en un curso en ciencia política porque estás hablando de Heidegger, porque estás hablando de Hannah Arendt, porque estás hablando de Foucault.
Vengo a Colombia ahora a recoger los datos en campo y me encuentro con lo siguiente: profesor, es que ya no puedes publicar en las revistas donde publicabas porque Colciencias acabó de hacer una reforma en el sistema de indexación y la mitad de las revistas desaparecieron. Entonces, ¿cómo la academia está siendo cooptada por el pensamiento? ¿Y cómo hablamos entonces de que la academia puede plantearlo? Yo me acuerdo en Noches de Soledad y Tristeza en Luxemburgo, en la piecita, me salvaba ver los debates de Podemos ahorita en las elecciones pues pasadas. Y yo decía, pero ¿cómo estos profesores lograron movilizarlo? Listo, empezaron desde los medios de comunicación. ¿Tenemos posibilidad de nosotros en Colombia acceder a los medios de comunicación? De una te digo, o sea, ni con las más buenas intenciones lo podríamos hacer, por la cooptación de los medios por el mercado. Entonces, quisiera que por favor nos dieras como alguna luz de esperanza de cómo lo podemos movilizar. Si no podemos publicar, las tesis que planteamos no son válidas en el escenario global. Si en la centralidad incluso del pensamiento allá en Europa o en Estados Unidos son calladas con las tesis que plantearon un pensamiento alternativo. Y acá no tenemos los medios, no sé. Gracias. Por aquí. Juan Carlos, buenas noches. Dicen muchas soluciones políticas y, bueno, yo quiero hacerle una pregunta de carácter estratégico. Hablaste de los frentes amplios, ¿no? Además es el nombre del gobierno del partido de gobierno uruguayo. Y te pongo ese ejemplo, que fue un partido que digamos, pasó en la lucha, en la clandestinidad, mucho tiempo en la dictadura uruguaya. ¿Qué hacer con los frentes amplios que se cooptan? Y pongamos el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo, que está en cabeza de un hombre que está regodeándose con el liberalismo y que es Tabaré Vázquez. Sí, es Tabaré Vázquez, sí. Y bueno, ¿cómo hacer para que en los frentes amplios, en medio de ese calidoscopio ideológico, no aparezca nuevamente el caballo de Troya, como llamaste los insiders que tienen rostro de outsider? Que hay una alianza que está haciendo la derecha a la izquierda, Fajardo, ¿cierto? Una alianza que es lo mismo. O sea, pues se presenta como un gran reformador en nombre del gran capital. Entonces, ¿cómo hacer que esos frentes amplios queden, digamos, medianamente blindados para que los insiders, los caballos de Troya, que son tan buenos y que son tan expertos la derecha en construir, porque llevan, por eso es que mandan, nosotros la izquierda creemos que somos los más inteligentes y no lo somos porque nunca mandamos, nunca ganamos? Entonces, habría que saber cómo blindar ese tipo de propuestas que tienen ese flanco débil. Gracias. Hay un equipo de fútbol en España que siempre pierde, el pobre, el Atlético de Madrid, y la frase suya es jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una última pregunta entonces. Una última pregunta entonces. Buenas. Juan Carlos, tú propones una cuestión sobre el liderazgo, ¿cierto? Pero el liderazgo siempre tiene un problema, que es que los líderes terminan siendo demasiado relevantes. Y nosotros en este momento necesitamos pensar un poco también en el espectro internacional, y lo que nos pasó en América Latina fue que teníamos un líder político internacional muy fuerte, que fue Hugo Chávez, pero tras su muerte queda un vacío y en este momento hay una separación de los movimientos de izquierda en América Latina, y también pues la crisis en Venezuela ha hecho que la imagen sea un poco satanizada de la izquierda en toda América Latina. Pero ¿cómo hace uno para construir, para evitar más bien que ese liderazgo se transforme en un medio de acaparamiento del poder y de la representatividad política, que incluso Chávez en algún momento trató de hacerlo, trató de construir bases, pero como podemos ver hasta ahora, no hubo un movimiento que pudiera tomar la bandera de él y seguir el proceso? Incluso la gente que juega ahora sobre la base de lo que Chávez construyó es muchas veces criticada por ser considerada que no está a la altura de lo que el líder propuso en cierto momento. Hacemos luego, vale. Voy a intentar contestar rápido para que podáis preguntar más.
Lo de los profesores es patético, sí. Porque es verdad que veía el otro día, bueno, el otro día no, o sea, hemos traducido un libro, el último libro de Bob Jessop sobre teoría del Estado, ¿no? Y él planteaba ahí cómo en la construcción del Estado, no, miento, acabo de decir una mentira. Esto es de Norbert Lechner, que lo releí para un libro que he hecho yo. Norbert Lechner plantea en la construcción del Estado cómo los guardias, en el ejemplo que él pone de esa minoría consistente, los guardias trabajan para esa minoría que se apropia de un bien, que antes era un bien común y que se lo apropian ellos, y cómo los policías son obedientes al poder porque son sustituibles. Entonces, esa condición sustituible del policía le hace ser obediente. Yo creo que algo ocurre similar con los profesores de universidad. Es decir, que son cooptados, como bien dices, o sea, cobran mucho, viven muy bien, se han hecho funcionarios y, por tanto, tienen que ser funcionales. Yo recuerdo uno de los catedráticos más importantes de ciencia política en España, al menos aquí en América Latina, Manuel Alcántara, en una discusión planteaba que ciencia política crítica es un oxímoron. Que si es crítica no puede ser ciencia, porque la ciencia política tiene que hablar de las instituciones existentes. Y, por tanto, si tú criticas lo que existe, no haces ciencia, haces ideología. Eso es una cosa y dices, pero ¿qué te has tomado? ¿No? O sea, entonces, claro, hay toda una construcción que es verdad, es real, donde molesta el pensamiento crítico, ¿no? Pero en cualquier lugar del mundo, también en los gobiernos supuestamente de la izquierda, que tienen muchas dificultades para asumir las críticas. Y ahí es un problema social. Es la propia sociedad la que tiene que alimentarlo, ¿no? Nosotros nacimos, es que parece que todo es de la nada, no. Es un acumulado y un buen día la gota desborda el vaso. Es decir, nosotros siempre fuimos profesores que teníamos un pie en la academia y un pie fuera. Es verdad que, por ejemplo, de todo el grupo de Podemos, el único que tiene una posición de funcionario soy yo. También yo soy el viejito de Podemos, ¿no? Pero también recibimos castigo. Todos nosotros éramos los números unos de nuestra promoción, pero hacernos profesores ha sido un calvario. Da igual que sea muy listo, da igual que tenga muchos libros, da igual todo. Es decir, pueden hacer catedrático una escoba, si es de ellos, ¿no? Y por tanto no es que nos fuera bien, sino que también yo creo que nos colamos, ¿no? Y después, ¿qué hacíamos? Cosas fuera. ¿Qué era la guerra contra Irak? Pues dábamos clase en la Puerta del Sol, ¿no? Es decir, que siempre tuvimos... ¿Cómo lo compensábamos? Siendo buenos en la academia. Es decir, que es muy complicado que si tú no eres bueno puedas desobedecer. Tienes más posibilidades de desobedecer si cumples con los requisitos, ¿no? Es decir, si tienes las publicaciones, los artículos, los libros, eres doctor, etcétera, si cumples, has estudiado fuera. A mí me gusta mucho la frase del Che Guevara cuando dando una charla, no sé si era en Buenos Aires o dónde era, o en México. Un chaval, yo quiero ser revolucionario. Y dice, si quieres ser revolucionario, estudia, ¿no? Estudia como primer elemento. Nosotros montamos la tuerca en un barrio. Era una tertulia que hacíamos y sonorizábamos con cartones de huevos. O sea, que era una cosa cutre. Parecían las películas de Ed Wood, ¿no? O sea, era una cosa como muy, muy triste. Pero, bueno, teníamos una contradicción del capitalismo, que es Internet. Y a través de Internet, pues fuimos teniendo nuestro espacio, ¿no? Fuimos teniendo un hueco y por esa contradicción que tienen los medios de comunicación, como nosotros subimos las audiencias, nos invitan. Yo es una contradicción que todos los días me pregunto. Yo todos los viernes por la mañana estoy en la televisión más vista, en el programa más visto de la televisión en esa franja horaria. Y yo siempre digo, me van a echar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que les aumentan las audiencias. En el momento en que yo no les dé buena audiencia, me fulminan. Vamos. Entonces tienen esa contradicción, ¿no? Y hay que buscarlas. Y si la montaña no va a Mahoma, pues que Mahoma vaya a la montaña. Es decir, que si yo estuviera aquí, intentaría montar esa tertulia, intentaría hacerla de calidad. Es decir, lo que no vale es la resignación, porque eso, las peleas que no das son las que ya has perdido.
Yo siempre digo que soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado. En el momento en que ya estás en la desesperanza de que no hay nada que hacer, hay Gramsci en los años 30 en una posición que a veces puede recordar a la dureza de lo que pasa en Colombia, ¿no? Lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y surgían los monstruos del fascismo, ¿no? En ese momento dado. Y Gramsci decía que al pesimismo de la inteligencia había que oponerle el optimismo de la voluntad. Es decir, que tienes que asumir con los datos de tu realidad cómo construyes. Y siempre hay posibilidades de construcción. Siempre. Siempre. Es decir, que el sistema se equivoca. Una de las cosas buenas de la lectura de Bob Jessop del Estado es que él reconoce que las tesis marxistas que consideran que el Estado es una cosa muy compacta, muy lógica, muy unitaria, es mentira. O sea, está lleno de contradicciones, de errores, de grupos, de fracciones, y por ahí te puedes colar, ¿no? Y hay que trabajarlo. Y por eso también decía que a veces tienes que ser laico. Y eso me engancha a la pregunta tercera. Yo diferencio mucho entre cuando estamos construyendo doctrina y cuando estamos operando políticamente. Son elementos diferentes. Tú no puedes. Me entrevistaba antes de ayer un periodista mexicano. Claro, y yo le decía, yo quiero que gane López Obrador en México. ¿Qué está haciendo López Obrador? Ensanchando su base, hablando con sinvergüenzas. Hablando con empresarios, hablando con gente que viene del PRI. Tiene muchas contradicciones con la Iglesia, tiene muchas contradicciones con el papel de las mujeres, pero en México, si tú quieres gobernar, no puedes plantear una tesis radicalmente ideológica, porque te quedas en el 3%. Es imposible. Si es un país machista, ¿cómo vas a hacer de la lucha feminista el corazón de tu política? La puedes hacer, yo creo que hay que hacerla. Hay la obligación, las están matando en Ciudad Juárez y en otros lugares. Hay que hacer la lucha radical en defensa de la igualdad y de las mujeres. Pero eso no te convierte en un programa político. Estás condenado a perder. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la religión. La religión en México es mucho más castradora que emancipadora. Pero si tú haces un discurso planteando que la religión es el opio del pueblo, olvídate que vas a ganar. Entonces, yo diría, tienes que escoger entre hacer campaña para sacar a la gente de las mentiras, de sus engaños machistas o de una religión castradora, y si quieres trabajar en esa dirección, o si quieres hacer política. Y si quieres hacer política, que es una discusión que tuvimos en España, piensa en qué es transversal. Busca cuál de tus discursos puede conseguir una mayoría de gobierno. ¿Y cuál es la pelea ahora importante? ¿Cuál es la pelea importante ahora mismo en Colombia? Creo que la pelea importante en Colombia tiene que ver con la paz y tiene que ver con la redistribución de la renta. Y, por tanto, yo pensaría cómo sumas una mayoría que ponga en el centro de la gestión esos dos elementos. Claro, te vas a manchar las manos, ¿eh? Vas a perder tu aureola de intangibilidad ideológica. ¿Qué le ocurre en España a los sectores de la extrema izquierda? Que no quieren gobernar, quieren vivir en la firmeza de su fe. Pero 2% de los votos, ¿eh? O 3% de los votos. Es decir, pierden como siempre, ¿no? Un discurso muy coherentes, pero incapaces. Entonces, ahí hay un equilibrio que solamente lo vamos a solventar si entendemos que vamos a tener que vivir en ese equilibrio. Y por eso he dicho que la lectura de García Linera para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es un hombre que pasó 7 años en la cárcel por defender la toma del poder a través de la guerrilla, de la lucha armada, y hoy está gobernando. Y él sabe que está atravesado de contradicciones constantemente. Y os diría que una de las preguntas importantes que tenemos que hacer es cómo cabalgamos las contradicciones. ¿Cómo cabalgamos? Es el corazón. Por eso quería, al final, trasladar la idea de que vamos a tener que ser onda y partícula. Que vamos a ser Wikipedia. Que tenemos que tener los 23 millones y un núcleo rector. Y el núcleo rector tiene que dejar de ser núcleo rector para ser también mayoría. Entonces, que estamos constantemente... Porque os aseguro una cosa, ¿eh? Sin núcleo rector no vamos a ningún lado. Sin liderazgos no vamos a ningún lado. Sin los misioneros, ¿cómo los llamaba? Patológicos, que los llamaba Lorca. Sin misioneros patológicos no vamos a ningún lado. Si no tenemos 50, 100 hombres y mujeres dispuestos a entender que tienen que hacer una política maternalista, no vamos a ningún lado. Y por tanto, es que no es sencillito. No es nada fácil, ¿no? Se puede plantear blindar el Frente Amplio, si es que no está nada blindado. No hay nada blindado.
¿Cuál es la única cosa que yo tengo clara? Si necesitamos estructuras verticales, liderazgos, partidos, la única manera de que eso no se convierta en una mera sustitución de élites es reforzar la parte horizontal, espontánea, deliberativa. Cuando nació Podemos dijimos, tiene que haber un núcleo irradiador, ¿no?, en expresión de Garcelinera, tiene que haber un grupo fuerte, que seamos los que vayamos a televisión, los que la gente referencie, los que podemos defender las ideas con mucha fuerza en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tenemos que blindar esto poniéndonos vacunas en la sociedad. Limitar los mandatos a 2, reducir los sueldos para que nadie se enriquezca en la política, darle a la gente la posibilidad del mandato imperativo, de que las bases puedan cambiar. Es decir, una serie de elementos que la gente tenga la sensación de que no está votando a nuevos líderes, sino que está de alguna manera construyendo al mismo tiempo eso de movimiento y partido. Y por eso los círculos, en mi expresión, los círculos en Podemos tenían que ser la parte no partido del partido. Dices, ¿y eso qué es? Te estás cargando el principio de no contradicción. Ya, es que estamos en el siglo XXI. Es que estamos en la última cena pintada por Picasso. Tenemos que asumir que, para politizar, ¿cuál es el gran logro del 15M? Que repolitiza a la gente. ¿Y por qué lo repolitiza? Porque la gente se da sus propias explicaciones. Porque la gente entra en una gran conversación, que es siempre la antesala de una revolución, una gran conversación, donde la gente de repente se encuentra a sí misma explicándose cosas. Y no hay cosa que dé más alegría, lo decía von Humboldt, al ser humano, que entender algo. Hay una conexión entre el cerebro, cuando entiende algo, y los músculos que generan la sonrisa. Cuando entendemos algo, sonreímos. Y ahí aparece otra vez el elemento de la consciencia, los misioneros, los evangelistas. Pero con un principio, yo lo he hablado en broma de leninismo amable. Es una contradicción, ¿no? Si eres leninista, pues no eres muy amable, ¿no? Pero digo de broma leninismo amable porque hace falta ese liderazgo, pero al mismo tiempo tiene que ser dialogado, tiene que emerger de abajo arriba, ¿no? Y por tanto, la única vacuna para blindarlo esto es que tengas al pueblo politizado. Porque si el pueblo está politizado, está despierto y no te deja hacer determinadas cuestiones. No te deja tampoco que te endioses como líder. Yo tuve una pelea pública con Chávez, porque no me hacía caso y dije, pues vamos a debatir públicamente. ¿Y cómo se enfadó conmigo? Porque dije que había un problema de hiperliderazgo en Venezuela. ¿Por qué? Porque él mandaba tanto que ni siquiera el Consejo de Ministros, que debía ser un órgano colegiado, funcionaba, porque todos esperaban que él bajase línea. Le dio el cáncer, yo fui a Venezuela y recuerdo que yo estaba en televisión y me llamó por teléfono en directo Chávez. Entonces en YouTube lo veis. Mi querido Juan Carlos, ¿cuándo has venido? Y en directo, Chávez le dice a un extranjero, ¿cuánta razón tenías cuando hace 2 años me dijiste lo del hiperliderazgo? Algunos te criticaron, yo no. Decía, me puso a parir. Algunos te criticaron, yo no. Pero cómo me hubiera gustado haberte hecho más caso y demás. Claro. Porque yo lo pensaba, yo lo veía, porque cuando ves las jugadas desde fuera, lo ves. No vales. ¿Qué pasa? Si falla Evo Morales, todo se hunde. Si falla Correa, todo se hunde. Si falla Pablo Iglesias, todo se hunde. Creo que ha habido señas de... Ya no queda nada de tiempo. No, ya nos hicieron señas y ya nos están esperando para apagarnos el micrófono. Sí. Muchas gracias a ustedes por haber estado hoy. Y a Juan Carlos. ¿No viste? Tienen... En la Universidad Nacional a las 9 de la mañana, el miércoles, en el Auditorio Gerardo Molina.
Buenas noches. Recordemos que en 10 minutos se activan las alarmas del auditorio, entonces si van a firmar los libros debe hacerse en la parte de afuera. Recordemos que en 10 minutos por seguridad se activan alarmas. Si van a tomarse fotografías o firmar libros en la parte de afuera, por favor. Desocupamos el auditorio. Muchas gracias.